Es un regalo maravilloso de parte de Dios que nosotros nos podamos reunir en su precioso nombre en una mañana como estas. Y es un regalo maravilloso que Dios hable a lo profundo de nuestro corazón y es un ruego. Señor, permítenos conectar con lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, con lo que quieres impartir de tu palabra sobre cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes estar simplemente como espectadores. Permítenos estar involucrados corazón a corazón contigo. Permítenos estar conectados desde lo profundo de nuestro corazón. Es el clamor que necesitamos, porque necesitamos ser un pueblo apercibido y apercibido de cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? Para que Dios me ha rescatado, para que Dios ha extendido sus cuerdas de amor sobre mi vida, para que Dios me ha pasado de las tinieblas a su luz admirable, para que Dios ha venido un proceso de transformación en nuestras vidas, porque Dios ha permitido pruebas en nuestras vidas, porque nos ama, porque está libertando nuestro corazón. Y la Escritura dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo, ¿cierto? Porque si se nos deja sin disciplina ya no somos hijos sino bastardos, ¿cierto? Y antiguamente la palabra bastardo correspondía a un hijo que no era legítimo, a un hijo que no pertenecía a la familia, a un hijo que no era reconocido, ¿cierto? Y nosotros hemos sido reconocidos como hijos por medio de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que la disciplina de Dios sobre nuestras vidas, la formación de Dios, lo que Dios va tratando en nuestro corazón y aquello de lo que nos va libertando, todo tiene un propósito, para que participemos de su santidad, para que participemos de su naturaleza, para que participemos de su vida, ¿cierto? Y ahí es donde de manera muy especial, mis amados, nosotros tenemos que ser un pueblo que le pidamos al Señor: Señor, permítenos tener un paladar muy exquisito para tu palabra. Y muy exquisito para tu palabra, ¿cierto? Es que sea sensible, ¿cierto? Hay personas a las que les dan un bocado de comida, pero en ese bocado de comida sus papilas gustativas se han desarrollado de tal manera que pueden identificar ciertas especias, que pueden identificar ciertos sabores ácidos, dulces. Bueno, de tal manera hay personas a las que se meten un bocado a la boca y simplemente fue un bocado. Pero hay otras para las que el mismo bocado en su boca es un mundo de sabores, ¿cierto? Mis amados, degustar la palabra de Dios tiene que ser un mundo de sabores en nuestro corazón. Y un mundo de sabores respecto a quién es Dios, respecto a su corazón, respecto a su amor para con cada una de nuestras vidas, respecto a cada una de las manifestaciones que Dios está teniendo, porque Dios se está manifestando sobre nuestras vidas, que muchas veces estamos tan distraídos que no percibimos cómo Dios se está manifestando, pero Dios se está manifestando. Dios se está haciendo presente de una manera especial. Y esta mañana le preguntaba al Señor sobre lo que nos ha venido trayendo a través de su palabra, porque como la tendencia nuestra es considerar que ya tenemos claro el Evangelio, ¿cierto? Y que ya sabemos por una definición lo que es ser salvo, sin muchas veces haberlo degustado en nuestro corazón. Porque cuando Pablo habló de la salvación del Señor y terminó allá en el capítulo 11 del libro de Romanos, él termina con un estallido en su corazón diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios. O sea, él está
degustando de la salvación y está asombrado cuánta profundidad, cuán imposible es al hombre llegar a lo profundo de lo que Dios ha hecho. Es tan vasto lo que Dios ha hecho, es tan sublime, es tan grande, es tan glorioso, que el tamaño del universo se queda pequeño para explicar cómo Dios nos manifestó su amor por medio de Jesucristo. Para que la iglesia lleguemos a un punto de conformarnos a creer que por una definición ya hemos experimentado lo que es la salvación. Y por eso Dios nos va llevando a perseverar todos los días, y lo hemos hablado en otros momentos. El evangelio es expuesto a los perdidos para que alcancen salvación. Pero el evangelio necesita seguir siendo expuesto a los salvos para que los salvos alcancemos madurez, para que los salvos crezcamos en el entendimiento de lo que Dios ha hecho. Y entre más Dios nos va dando entendimiento, más se va derritiendo en anhelo por Dios nuestro corazón, porque todos los días nos asombra más. Cada vez que va uno viendo un poco más de esa luz maravillosa, uno está más asombrado de Dios, ¿cierto? ¿Cómo ha hecho para amarme así? Pero como ese amarme así me está provocando de una manera profunda amarle a Él, amarle con todas las fuerzas de nuestro corazón. Por eso poca luz de la salvación hace corazones fríos e indiferentes, y hace corazones que simplemente cumplen rutinas, que simplemente se ciñen a ceremoniales, que simplemente se apegan simplemente a rituales, pero no se apegan al Señor. Porque finalmente toda una reunión como esta, donde la familia de Dios nos reunimos, es una familia que nos reunimos para degustar de Dios. No tiene otro propósito esta reunión. Esta reunión no se trata de tus necesidades. Yo no estoy diciendo que no sean importantes. Esta reunión no se trata de tu salud física. Esta reunión no se trata de tus éxitos. No se trata de tus logros. Esta reunión no se trata de un tiempo de entretenimiento. No, esta reunión es un tiempo de encuentro con el Salvador. Un tiempo de venir a sus brazos y a su presencia. Porque a Dios es el que le ha placido reunirnos. Dios es el que nos congrega. Nos ha congregado en la tierra y un día nos congregará a todos en el cielo en pos de Él. Un día estaremos todos reunidos, de todas las generaciones, millares y millares, de todas las épocas, reunidos a una, levantando la voz delante del Cordero que venció, que fue inmolado, adorando al Dios eterno, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. La salvación ha venido de Dios, ¿cierto? Pero es necesario cavar y ahondar una y otra vez, pidiéndole a Dios que nos dé luz y revelación de la salvación que has traído a nuestros corazones. Porque muchas veces, aunque Dios ha traído su salvación, seguimos viviendo como si estuviéramos cautivos, como si Dios no hubiese obrado en nuestras vidas. Y pensaba en esos escenarios que aún de manera tan repetitiva se han llegado a presentar en nuestra nación. Porque cuántas veces en Colombia, que se ha dado tanto ese flagelo del secuestro, y que hace unos años, tal vez algunos lo recuerdan, cuando se anunciaban personas que llevaban 15 años secuestradas, 20 años secuestradas, bueno, cantidad de años secuestradas, y esas personas que estaban viviendo en esa dimensión secuestrados, se acostumbraron a eso que vivieron allá en el cautiverio, y salieron, fueron rescatados o fueron libertados, pero muchas veces están libres, pero siguen todavía con el azote del cautiverio, como que ese cautiverio dejó una marca tan profunda dentro de su corazón, que aunque están libres, ¿cierto?, todavía se sienten allá. Y para nosotros es fácil definir historias bíblicas, porque las definimos desde la razón y no desde el corazón, y no desde la luz que Dios puede traer al corazón de una persona. Porque nos es fácil ver a un Israel que vivía en Egipto y que cuando iba rumbo a la tierra prometida, guiado por el Señor, que el Señor lo había sacado con mano poderosa y le había dicho: los he puesto sobre alas de águilas y los he traído hacia ¿quién?
hacia mí, cómo Dios había dispuesto todo para traerlos hacia Él de una manera especial, cómo Dios los había traído a un encuentro. Realmente la fiesta que se iba a celebrar en el desierto era el poderse encontrar con su Salvador. Era el poder encontrarse con su Señor. Era el poder experimentar cómo el poder de Dios les había reconciliado con Él. Pero vemos cómo ellos ya salieron de la esclavitud de Egipto, pero aún en el desierto se comportaban como si siguieran siendo ¿qué? Esclavos. Porque faltaba luz y entendimiento sobre sus corazones. Y muchos de ellos perecieron en el desierto. Y muchos de ellos quedaron allí. Y dice la Escritura, cuando está el último discurso allá en Deuteronomio de parte de Moisés, guiado por el Señor, donde Él les dice: porque hasta ahora el Señor no nos ha dado ojos para ver, oídos para oír, y corazón para ¿qué? Y corazón para entender. Mis amados, pero después cuando el Señor Jesucristo viene, dice a sus discípulos que ellos eran bienaventurados porque ellos estaban viendo cosas que otros anhelaron ver y no las habían visto. De manera que había venido el momento donde de una manera preciosa y poderosa el Señor estaba diciendo: ha venido el tiempo donde les estoy dando ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, ¿cierto? Y todo eso se va haciendo más patente y más palpable, es en una relación de comunión con el Señor, es en una relación de unidad, ¿cierto? El espíritu, dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con Dios, y la palabra de Dios dice que ¿quién conoce las cosas profundas del hombre sino el espíritu que está en el hombre? Así el que conoce las cosas profundas de Dios no es sino el espíritu de Dios, y nosotros hemos sido unidos a ese espíritu que revela todo lo que Dios es, ¿cierto? Pero para que toda esa luz vaya alumbrando, también Dios tiene que ir derribando las fortalezas de mi corazón, derribando la forma en como yo quiero ver a Dios, para que Dios sea el que me enseñe a mirarlo a Él. Porque muchas veces la iglesia tenemos una forma en la que queremos ver a Dios, ¿cierto? Y a veces no lo queremos ver sino conforme a nuestro gusto. Muchas veces no queremos ver sino al Dios proveedor, no queremos ver sino al Dios sanador, pero muchas veces no queremos ver a Dios como Señor en nuestras vidas. Por ahí el Señor dice: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque muchas veces queremos ver de Dios solo lo que a nosotros nos parece. Pero sabe, nosotros necesitamos ver de Dios en lo que Dios nos revele, porque lo que Dios nos revela de Él es lo que necesitamos en nuestro corazón. Su revelación es una impartición de la vida de Él sobre nuestros corazones, es una impartición de la vida de Él sobre cada una de nuestras vidas. Apocalipsis 19:7 dice la Escritura de manera muy especial: gocémonos, lo hemos visto ya durante varias semanas, gocémonos y alegrémonos. Y esto es muy especial porque no está hablando de las cosas externas que hacemos, no está hablando simplemente de danzar, no está simplemente de cantar, no estamos hablando simplemente de aplaudir, está hablando de lo que está pasando en un corazón a causa de la luz que está viniendo a ese corazón de parte de Dios, porque el gozo del Señor y el deleite para el corazón humano está única y exclusivamente ¿en quién? En Dios. La plenitud del hombre solamente viene ¿de quién? Viene de Dios. Y el hombre, insistimos una y otra vez a seguir buscando que llena nuestro corazón fuera de Dios, y erramos y dejamos de dar en el blanco, porque solo una cosa ha sido dispuesta para saciar nuestra alma, y se llama la vida de Jesucristo. El que tenga sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. El que tenga hambre, ¿cierto? Puede venir a comer ¿de quién? El que de mí come, dijo el Señor, no tendrá hambre. Y el que de mí bebe, no tendrá sed jamás. ¿Te das cuenta cómo el Señor de una manera especial nos deja ver cómo Él sacia el corazón? Cómo Él llena el corazón. Cuando nosotros disfrutamos lo que Dios pone en nuestras manos desde un corazón que está satisfecho en Dios, es diferente. Porque no significa que Dios no quiera que disfrutemos la vida que nos dio.
Pero cuando se disfruta desde un corazón satisfecho, ¿cierto? Primero buscamos todo lo que honre a Dios en nuestro caminar. Siempre estamos pensando en lo que honra a Dios en nuestro caminar. Gocémonos y alegremos. Un corazón que se está encontrando ¿con quién? Con el Señor. El gozo del Señor es nuestra ¿qué? Nuestra fortaleza. Es en su diestra donde hay delicias para siempre, ¿cierto? Donde está lo que sacia el corazón. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, ¿cierto? Y entonces mire lo que ese encuentro hace brotar en el corazón del ser humano. Lo que ese encuentro hace brotar en la vida de una persona. Hace que sobre esa persona empiece a surgir un anhelo intenso por el Señor. Porque lo que glorifica a Dios no son las cosas que el ser humano hace. Lo que glorifica a Dios es lo que de Dios se manifiesta en el ser humano. Por eso la Escritura dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y el fruto del que habla ahí no es el hacer del hombre. El fruto que está ahí hablando la Escritura es, ¿qué es lo que manifiesta el fruto de un árbol? La naturaleza del árbol. El fruto hace visible la naturaleza del árbol. De manera que lo que Dios habla de que glorifica su nombre es cuando la vida de Él es lo que sacia nuestro corazón. Cuando la vida de Él es lo que se va haciendo visible en cada uno de nosotros. Y eso no viene por el poder del hombre, viene por el poder de Dios. No es por la voluntad humana, es por la gracia y la misericordia del Señor. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Y su esposa se ha preparado, ¿cierto? Estamos en ese proceso. ¿Para quién estamos siendo preparados? Somos una novia que está viviendo un proceso, ¿cierto? El Señor dijo, para ser una novia limpia, pura, santa, sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Dios ya hizo toda la obra, pero en el proceso nos está haciendo es conscientes de la obra que Él ha hecho, ¿cierto? Para que no seamos un pueblo que ahora está en las manos de Dios, pero sigue caminando como si todavía estuviese cautivo dentro de su corazón. Por eso la luz de Dios va produciendo libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahí está hablando de esa revelación de Dios. No es simplemente conocer palabra. Hay cantidad de gente que conoce Biblia y tiene Biblia memorizada, pero es cautiva. Porque la cautividad solamente puede ser libertada por el poder del Espíritu. Allá en Ezequiel, donde se habla del valle de los huesos secos, ¿cierto? Cuando Dios le pregunta a Ezequiel si esos huesos vivirán, y Ezequiel identifica que esos huesos están tan secos que humanamente es imposible que pudieran volver ¿a quién? A la vida, ¿cierto? Y él dice que profetice sobre esos huesos, pero el que va a traer la realidad de esa palabra es el Espíritu. Porque cuando el Espíritu entró en esos huesos, fue el Espíritu el que trajo la vida a ese interior. Mis amados, el Espíritu de Dios solamente puede traer la vida de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y es lo que necesitamos, esas palabras impartidas de parte de Dios sobre nuestro corazón. Y su esposa se ha preparado. Y venimos viendo qué es lo que la iglesia debemos hacer o estar haciendo hasta que Él venga, ¿cierto? Porque cada vez está más cerca la venida ¿de quién? La venida del Señor, ¿cierto? Ayer creo, o antier, le compartía algo a don Eduardo que me enviaron sobre una visita que tuvo el presidente de Holanda en Estados Unidos, el presidente actual de Holanda, de los Países Bajos. Y él decía ahí en uno de sus apartes, ¿sí? Decía
En América no se alcanzan a imaginar el deterioro que está viviendo Europa. Y el deterioro agigantado que se está viviendo allí. A tal punto que ellos hablan de la islamización de Europa. Dice, en Europa estamos entretenidos con que no haya comunismo, con que no haya socialismo, estamos peleando por el capitalismo, y mientras estamos enredados entre socialistas y capitalistas se nos está instalando el islamismo. Y ahí decía, en uno de sus apartes decía, si todos creen que el socialismo o el comunismo es algo destructivo para una nación, el islamismo es mucho más fuerte, ¿cierto? Y decía, están cogiendo toda la fuerza allá en Europa. Y sabemos que eso hace parte del cumplimiento de la palabra del Señor, para que después se levanten todas esas naciones contra la nación ¿de quién? De Israel, ¿cierto? Entonces oímos todas esas cosas, pero tenemos que tener claro en qué tenemos nosotros que perseverar. ¿Y cuál es el llamado a nosotros? Mateo 24, ¿sí? Volvemos a tomarlo allí, 24:12, donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que le damos gloria a Dios porque ya lo hemos leído, que aunque el amor de muchos se enfriará, no es el amor de quién, el amor de todos, ¿cierto? Entonces van a venir tiempos donde la iglesia se va a venir definiendo, ¿cierto? Una iglesia encendida en esa comunión con Dios, pero otra iglesia que por falta de comunión, ¿sí?, su corazón se apaga. El único que puede mantener encendido el corazón es Dios. El corazón no lo mantiene encendido un culto, no es el culto el que enciende el corazón. Los que tenemos el corazón encendido nos reunimos para disfrutar de la presencia de Dios, pero es en una relación de comunión donde el culto donde el corazón mantiene encendido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Este será salvo, ¿cierto? Y nosotros hemos sido llamados a perseverar. Vayamos ubicando en Hechos 2:42, hemos sido llamados a perseverar. Y no olvide que perseverar no es tirar aguante, sino es mantenerse firme, es mantenerse constante, es mantenerse creciendo, es persistir, es insistir, es avanzar, es no volver atrás, ¿cierto? Y la única forma de no volver atrás es en comunión, en relación personal e íntima con el Señor. Lo contrario a perseverar es desistir, es renunciar, es postergar, dejar para después lo que debería de estar haciendo hoy, ¿cierto? Y no olvidemos que el Señor dice, si escuchamos hoy su voz, que no haya un endurecimiento en nuestro corazón. Y está hablando de ¿cuándo? De hoy. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿En qué debemos perseverar? Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Y esto es hermoso porque nos habla de la vida que Dios ha dispuesto ¿para quién? Para nosotros, ¿cierto? Aquí dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y no podemos perder de vista que este es el evangelio, ¿cierto? Los profetas hablaron de él y lo señalaron cómo venía. Y después Dios dispuso a los apóstoles para dejar firme lo que el Señor había puesto, y los apóstoles miraron señalando hacia atrás. ¿Hacia dónde señalaban los profetas? Hacia lo que Cristo iba a hacer. ¿Y qué señalaron los apóstoles? Lo que Cristo ya hizo. Por eso la palabra de Dios dice que no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y el fundamento que Dios estaba poniendo a través de los profetas del Antiguo Testamento era Cristo. Y el fundamento que estaba poniendo y dejando en su palabra escrita a través de los apóstoles que él dispuso, estaban poniendo el mismo fundamento, el cual es ¿quién? El cual es Cristo, y no puede haber otro fundamento, ¿cierto? El evangelio es perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, ¿sí? Es ser la iglesia gloriosa que Dios espera, ¿cierto? Y eso no es hechura de hombre, es obra de Dios. La iglesia gloriosa es obra de ¿quién?
es solo obra de Dios. Por eso no hay lugar para la jactancia, ¿cierto? Muchas veces el ser humano, ¿cierto?, ha tomado la actitud de Nabucodonosor de creer que esta es la iglesia que yo he edificado, ¿cierto? No, el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿cierto? Nosotros simplemente somos colaboradores en la obra de ¿quién? En la obra del Señor. Que a unos nos ha dado Dios mayor responsabilidad, ¿cierto? Muchas veces uno como pastor entiende cuánta responsabilidad en uno para hablar la palabra de ¿quién? Para la palabra del Señor. Yo le digo, Señor, permite que mi corazón pueda temblar, Señor, y estremecerse ante tu palabra. Porque, Señor, hay tantas personas ahí que pueden estar escuchando un mensaje, Señor, y puedo estar llevándolos con el mensaje, si no te estoy escuchando, en la dirección equivocada. Puedo estar diciendo cosas que parecen bonitas, ¿cierto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino ¿de qué? Su final es camino de muerte. Y ahí es donde no solamente alguien que ha sido puesto al frente de un rebaño tiene una gran responsabilidad de oír al Señor, ¿cierto? Y de oírlo con tanta claridad, y aún de acercarse uno como pastor a decirle, Señor, trata con los ídolos de mi corazón, tratas con las cosas que hay dentro de mí, porque ellas pueden estorbar, que yo pueda exponer con claridad, pueda exponer con claridad tu preciosa y maravillosa palabra, porque nos debe llevar a un único y exclusivo anhelo, a que Cristo sea formado dentro de cada uno de ¿quién? Dentro de cada uno de nosotros. En que perseveremos en la comunión unos con otros, ¿cierto? Y en el partimiento del pan, ¿cierto? Que no solamente nosotros participemos de la vida de Cristo, sino que a Dios le ha placido que nosotros seamos instrumentos para ser partícipes a otros, ¿cierto? Y por último dice que perseveraban en las oraciones, ¿cierto? De manera que eso es una vida de oración y de intercesión hasta que Él venga. Una vida de comunión. Lo que a otros les parecerá locura, para nosotros será un regalo de parte de ¿quién? ¿Cierto? Mientras un joven está pensando cómo otro pierde su tiempo, porque en lugar de irse un viernes en la noche al cable a ver en qué se divierte, otro joven decidió quedarse en la casa pasando un tiempo de búsqueda con el Señor, y para ellos es locura lo que nosotros podamos llegar a hacer, porque no corremos en su mismo desenfreno, pero sabemos que de una manera especial lo que nos atrae es el amor de ¿quién? Es el amor de Dios, no una obligación, sino lo que el amor de Dios está produciendo en nuestros corazones. Continuemos entonces en esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la salvación, en el evangelio, y es muy importante que podamos ir ahondando más en esto, porque muchas veces hay cosas que pueden estar claras, pero hay otras que necesitamos más luz de Dios dentro de nuestro corazón, porque cuando hablamos la palabra evangelio no podemos suponer que todos están entendiendo lo mismo, y que para todos evangelio es la misma es la misma situación, ¿cierto? Porque a veces, esta semana hablaba con alguien y decía, le compartí algo de la palabra y decía, pero ese no es el evangelio que a mí me han compartido. Lo que a mí me han compartido es que viniera a ver cómo Cristo me iba a librar de todos mis problemas, cómo Cristo me iba a librar de toda mi ruina, cómo Cristo me iba a devolver lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, ¿cierto? Pero usted me está diciendo es todo lo contrario, ¿cierto? Porque no todos, ¿cierto?, están viendo el evangelio de la misma manera. Por eso no lo podemos definir nosotros, necesitamos que Dios mismo sea el que lo defina, ¿cierto?, a través de su preciosa y hermosa palabra, ¿cierto? Porque el evangelio es el plan que Dios ha diseñado para salvar a humanos pecadores de la separación eterna de Él. Es el plan diseñado por Dios. Y no olviden, no fue el plan B de Dios, siempre fue el plan A, siempre fue el único plan de Dios. ¿Salvar a quién? Salvar a los seres humanos, ¿cierto? De manera que cuando Dios formó a Adán
Y después a Eva, cuando Dios los estaba formando, Dios ya sabía de su caída. Pero antes de su caída, Dios ya había dado la provisión para su restauración. Para su restauración. Y esa provisión es para todos, ¿qué? Para todos y cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos claro el evangelio, ¿cómo vamos a saber cuando nos están predicando otro evangelio? ¿Cierto? Y ahí se hace muy importante, ¿sí? Porque dice Gálatas capítulo número 1, versículo número 6, hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de allí de Galacia, dice el verso número 6, él está mirando a la iglesia y le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, ellos estaban tomando un camino que los estaba alejando, ¿era de quién? Del Señor. Y dice ahí, para seguir un evangelio diferente. Y aclara, verso 7, no que haya ¿qué? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y aquí aparece una palabra clave, y quieren pervertir. Pervertir es coger el mensaje y convertirlo completamente en lo opuesto, ¿cierto? Porque todo lo que me lleve a desear, ¿cierto? Todos nosotros venimos con un corazón ambicioso. Yo le voy a preguntar, nosotros ya somos creyentes, pero ¿a quién no le gusta la plata? A todos nos gusta, ¿sí o no? Y si somos sinceros, todos quisiéramos ganar más. Todos quisiéramos tener más, ¿sí o no? El asunto es que si Dios no pone freno a nuestro corazón, nosotros no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar con las ambiciones necias de nuestro corazón, ¿sí o no? Y como digo siempre, nuestro corazón es generoso cuando está pelado. ¿Sí o no? Brota la generosidad del corazón. Cuando no tenemos, nos da ganas de dar. Lo que pasa es que apenas tenemos se nos quitan. Ese es el problema, ¿cierto? Pero nos damos cuenta cómo es de cambiante el corazón, ¿qué? El corazón humano. Y por qué Dios no nos lleva jamás por un camino a que nos lleve a desear las cosas terrenales. Dios nos lleva por un camino. Mire, yo he encontrado algo muy especial. Entre más usted quiere buscar de Dios, no tiene que afanarse por lo que Dios le va a dar. Mire, Dios se lo va poniendo en el camino y le va poniendo lo que usted necesita, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Él, ¿sí o no? Porque a veces usted lo que recibe, pues está descontento porque usted cree que eso no es lo que necesita. Mis amados, pero Dios es justo, Dios es fiel, ¿cierto? Dios es, en la casa de la mujer viuda, proveyó exactamente lo que necesitaban. A los ojos humanos, muy poquito, pero a los ojos de Dios, algo extraordinario. En la casa de la viuda a la que mandó a Elías, Dios les proveyó una tacita de aceite y una tacita de harina, ¿sí o no? Ella estaba pensando que era para su última comida y el Señor estaba pensando que esa tacita iba a alcanzar para más de 9 meses y para que comieran ella, su hijo y un invitado. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo los planes de Dios son qué? Diferentes, pero eso trata con el corazón humano, porque nosotros tenemos más tendencia a confiar en cuanto tenemos aquí que en quien tenemos como Señor de nuestro ¿qué? De nuestro corazón y de nuestras vidas. No que haya otro evangelio, ¿cierto? Sino que se ha pervertido tanto hacia dónde conduce, porque no olvidemos, con el evangelio Dios nos estaba librando, era de la ira de Él. ¿Y de la ira por qué? Romanos 1:18. En adelante habla de eso. ¿Por qué de la ira? No olvidemos que la ira de Dios es diferente a lo nuestro. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, dice Romanos 1:18 en adelante. Dios nos estaba librando de la ira de Él. ¿Pero cuál ira? No olvidemos que no es como nosotros, que nos dan la chiripiorca y, ¿cierto? Nos sale el apellido, como muchas veces nombramos o decimos ese, ¿cierto? No. Estamos hablando del carácter santo de Dios.
Y cuando se habla de la ira de Dios, estamos hablando de la justa retribución que Dios da a todo aquel que hace afrenta a su santidad. Eso es la justa ira de Dios. La retribución justa que Dios da a todo aquel que hace afrenta a su santidad, a su naturaleza ¿qué? A su naturaleza santa. De manera que nosotros vemos que Dios, de manera primaria, lo que estaba haciendo era librándonos de Él destruirnos cuando envió un Salvador. ¿Sí? Y no solamente eso, Dios nos proveyó a través de un Salvador el perdón de los pecados. Pero hay algo mucho mayor que eso, mis amados. Si ustedes recuerdan el tabernáculo, alguno recuerda, los que conozcan un poquito del tabernáculo, ¿cierto? Donde se presentaba el sacrificio por los pecados, apenas era el primer lugar. Pasaban la primera puerta y el primer lugar que se encontraba era el altar de sacrificio, donde se presentaba el sacrificio por los pecados. ¿Sí o no? Pero fíjese que Dios no dispuso que llegáramos hasta ahí y nos quedáramos ahí. El asunto era que había que pasar por el altar del sacrificio, pero después de ser lavados y restaurados, el proceso era seguir hacia adelante para llegar hasta el lugar santísimo y tener comunión con ¿quién? Y tener comunión con Él. De manera que Dios no solamente dispuso librarnos de su ira, Dios no solamente dispuso un Salvador que perdonara nuestros pecados, sino, mi amado, esto es mucho más hermoso. Dios dispuso un Salvador que transforma el corazón. Porque si el Salvador no transformara mi corazón, jamás vendría a Él. Jamás vendría a Él. Si el Salvador no tocara mi corazón, yo jamás vendría a ¿quién? Mira, hay cantidad de gente afuera que ha oído que Jesús perdona y no ha venido a Él. Sí, no. Porque nadie puede venir a Él si el Padre no lo que. De manera que el Señor nos provee un Salvador que no solamente perdona, sino un Salvador que transforma el corazón para que yo pueda estar delante de su presencia, que va transformando toda nuestra manera de pensar. Y dice acá en el verso número 8 de Gálatas 1:8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. ¿Sí o no? Gálatas, pasen unos versículos allá adelantico al verso 11. Dice el apóstol Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué. O sea, no es lo que define. O sea que, ¿cuándo se pervierte el evangelio? Cuando el hombre es el que lo define. Cuando el hombre es el que considera, ¿cierto? ¿Qué es la salvación? Y no desde los ojos de quién. Desde los ojos de Dios. Ayer Camila compartía la palabra en alabanza, algo muy bonito, acerca de los dos ladrones que estaban allá al lado de Jesús en la cruz. Y de cómo aquel que con mayor fuerza se quedó injuriando al Señor Jesucristo, no aceptó la salvación porque no era la manera que él pensaba. Porque él está pidiendo desde la cruz precisamente lo que Jesús le está dando, pero él no lo acepta simplemente porque no es a la manera de él. ¿Qué le está diciendo uno de los ladrones? Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a quién. ¿Sí o no? Cuando esa obra era lo que estaba dando respuesta a eso que él estaba pidiendo. Porque muchas veces creemos que la salvación es que Dios me saque de los problemas. Es que la salvación es que Dios, sí,
me saque de esta situación. Si Dios me va a salvar, entonces que me baje de esta cruz. Y realmente la salvación tiene que ver no con la salida de los problemas, sino con la reconciliación con Dios. Con la reconciliación con Dios. Cuando estamos reconciliados con Dios, aún vamos a entender que aún hay muchas adversidades que nos ayudan a bien en el propósito de toda esa transformación que Dios está haciendo. ¿Con quién? Con nuestras vidas, ¿cierto? Nosotros ya estamos en las manos de Dios. Amén. Todo lo que pasa en nuestras vidas, una vez estamos en las manos de Dios, Dios lo está utilizando para transformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Jesucristo, ¿cierto? De manera, mis amados, que cuando pasa una situación y me lleno de queja en esa situación, ¿realmente a quién me le estoy quejando? ¿Realmente de quién me estoy quejando? ¿Cierto? Hay situaciones, ¿cierto? Cuando nos llenamos de queja en el trabajo. ¿Quién le dio ese trabajo? ¿A quién se lo pediste? ¿Quién te lo proveyó? ¿Quién te puso en ese lugar? De manera que cuando te llenas de queja en ese trabajo, ¿a quién te le estás quejando? ¿Al jefe o a Dios? Y no nos damos muchas veces cuenta que realmente estamos más dedicados a vivir para nosotros mismos que a vivir para quién, que a vivir para el Señor. Gálatas 1:11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según qué, o sea, no lo define el hombre, no como lo estaba pensando allá el de la cruz. O sea, si eres Dios, solucióneme. ¿Sí o no? Mis amados, ¿qué hace Dios con el altivo? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros retamos a Dios en lugar de humillarnos bajo la poderosa mano de quién? Tal vez el hombre funciona cuando el hombre lo reta. Usted no es capaz de tal cosa, y simplemente por el reto se pone a hacerlo. No, Dios no es de esa manera, porque Dios no necesita demostrar que es Dios. ¿Sí o no? El que necesita conocer que Dios es Dios eres tú, somos nosotros, ¿cierto? Los dos ladrones habían empezado al mismo tiempo con la misma actitud. Los dos le estaban injuriando, pero uno en el trayecto se dejó permear por el Señor. Y cuando se dejó permear por el Señor, empezó a ver lo que no se puede ver con los ojos naturales: la salvación de Dios. Y mira lo hermoso, cuando este hombre clama a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y lo más hermoso es que el Señor le dice: hoy estarás conmigo. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que cuando Dios me perdona y me reconcilia con Él, siempre me va a decir: hoy estarás conmigo. Porque ¿sabe cuál es el paraíso? El paraíso no es el cielo, el paraíso no es la tierra, el paraíso no es el Edén. El paraíso es una relación corazón a corazón con el Señor. Ese es el paraíso. Porque allá hubo un ángel en el cielo que perdió su lugar porque estando en el cielo no entendió cuál era o para qué había sido ¿qué? Creado. De manera que no es el cielo, no es la tierra, es esa relación corazón a corazón. ¿Con quién? Con el Señor. Verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? Por revelación de Jesucristo, ¿cierto? Miren lo más hermoso, ¿cierto? En cada uno de los llamados que Dios le hizo a los discípulos, jamás les ofreció tesoros terrenales, ¿sí o no? No le dijo: Pedro, deje esas barcas y camine conmigo y tendrás, ¿cierto? No le dijo a Mateo: deje de cobrar impuestos ahí, que yo lo voy a hacer rico de otra forma. No, es que es más. Ellos dejándolo todo lo siguieron y después muchos de ellos, la mayoría, murieron en martirio. Y lo más hermoso
Ninguno de ellos, enseñando de Jesús, le enseñaron a la iglesia a amar las posesiones. Siempre le enseñaron a la iglesia a amar a Cristo y a desearlo por todas las cosas, ¿cierto? Alguien decía que tal vez si Pablo viniera en esta época a predicar, su iglesia no sería muy numerosa, porque no estaría trayéndole un mensaje a las ambiciones necias del corazón y de lo que la gente quiere venir a ¿qué? A oír. Como dice la palabra, en los postreros tiempos se van a amontonar muchos maestros según sus concupiscencias. ¿Según los deseos de quién? Según los deseos de su corazón. ¿Pero de quién aprendió el evangelio el apóstol Pablo? De Jesucristo, ¿sí? Y en el evangelio tenemos que mirar dos cosas importantes. Primero, los hechos, y después la interpretación de esos hechos. Porque yo creo que la mayor parte están de acuerdo en los hechos. En que Cristo, si usted mira los católicos, si mira los pentecostales, bueno, si mira diferentes ramas, se van a dar cuenta que todos hablan de la muerte, de la sepultura y de la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. En cuanto a esos hechos, no hay desacuerdo. ¿Dónde cambian las cosas? En la interpretación de esos ¿qué? En la interpretación de esos hechos. Y no olvidemos, la palabra no es para interpretación ¿qué? Privada, sino que necesariamente yo necesito que lo que Dios hizo sea Dios el que me lo explique, sea Dios el que me lo enseñe, sea Dios el que me dé luz, ¿cierto? Por eso Dios no es un Dios para imaginárselo, Dios es un Dios para conocerlo, porque la imaginación nos va a llevar en una dirección equivocada de quién es Dios. ¿De dónde salieron los ídolos? Productos de cómo el hombre se imaginó que es quién. Se imaginó que es Dios, ¿cierto? Producto de la propia imagen del hombre y no producto de la imagen del Señor. Por eso el Señor dijo que Él se va revelando y la imagen del Dios invisible no tiene que ver con cosas creadas. Es una luz increíble y maravilloso. Pero para perseverar en la salvación, mis amados, lo que nos va a mantener encendido el corazón es poder entender el evangelio. Alguien me decía hace poco, porque atendí una consejería de alguien y pues manifestó todas sus situaciones, sus circunstancias que estaba viviendo, ¿sí o no? Y yo le empecé a hablar acerca de la restauración de su relación con Dios. Y entonces la persona me preguntó, dijo, bueno, es que yo vine a decirle mis problemas. ¿A mí para qué me sirve todo lo que usted me quiere decir si yo necesito resolver mis problemas? ¿Cierto? Y parece como ilógico ese pensamiento, pero eso con el que muchas veces actuamos la iglesia. Muchas veces la iglesia no estamos interesados en conocer a Dios, sino que nuestro interés en que Dios resuelva la situación por la que yo estoy ¿qué? Viviendo. Que venga y atienda a la necesidad que estoy, ¿cierto? Como le dijo Jacob a Dios cuando no le conocía, ¿cierto? Y a veces actuamos de esa manera. Cuando Jacob allí en Betel tuvo ese sueño, Jacob saca una frase que parece bonita, pero es más de hombre que de otra cosa. Porque le dice Jacob a Dios, si me das pan para comer, vestido para vestir, y si me guardas en todo este viaje, serás mi Dios. O sea, ganes el lugar. O sea, demuestre que es Dios y ganes el lugar, ¿cierto? O sea, ¿qué evidenció eso? ¿Tenía idea Jacob de quién era Dios? No, por eso tuvo que vivir un proceso. Y todo ese proceso fue amargo. Cuando él se encuentra con el faraón y le pregunta ¿cuántos años tiene? Y él le dice 130 años amargos y dolorosos, ¿cierto? Pero lo que había hecho amargos y dolorosos sus 130 años era la resistencia de su corazón, de darse cuenta de dónde estaba la fuente que podía saciar ¿qué? La fuente que podía
saciar su vida, ¿cierto? Hasta que allá en Peniel se puede encontrar con el Señor de una manera especial y encuentra que ahora vi cara a cara al Señor y fue librada que mi alma, ¿sí o no? Lo que necesitaba era encontrarme con Dios de una manera muy especial y muy particular. Entonces me decía esta persona, ¿y cómo entonces voy a solucionar todos los problemas que tengo si usted me está hablando es de que sea restaurada mi relación con Dios? Y le decía, precisamente, porque la raíz de todos tus problemas es porque tu relación con Dios está rota. Porque a causa de nuestra relación rota con Dios, tomamos malas decisiones. A causa de nuestra relación rota con Dios, hacemos cosas malas, hacemos cosas perversas, hacemos cosas equivocadas. Simplemente que nosotros muchas veces nos enceguecemos tanto que no vemos, sino, ¿cierto? A veces uno roba, pero ve que el ladrón es el otro. ¿Cierto? Que el ladrón es el otro. Y muchas veces uno se ofende con las mismas cosas que uno hace. Muchas veces lo que más le ofende del otro es el espejo que más le está mostrando cómo es quién. ¿Sí o no? Hay gente que dice, yo aborrezco la mentira. ¿Sí? Y son mentirosos. ¿Cierto? Entonces, la aborrece en otro, no la aborrece en su propia ¿qué? No la aborrece en su propia vida. Por eso lo más hermoso, no olvide, el mejor uso de la palabra de Dios no es como espada. No es para que usted esté bajando orejas, ni mochando cabezas. El mejor uso de la palabra es como espejo. Es para que usted mire su vida en la palabra muestre cuál es el estado de su corazón y caigamos es de rodillas delante del Señor diciendo, Señor, cuán grandioso que nos has provisto un Salvador para librarnos de esta condición perversa que tiene nuestro corazón. Porque nosotros no estamos aquí por buenos. No es que Dios pasó por Manizales y miró y dijo, uy, allá hay una gente buena gente. Vengan para mi rebaño. ¿Sí o no? No. Lo vil, lo ruin y lo menospreciado del mundo. Más bien el Señor pasó por Manizales y dijo, vea, los que más capacidad tienen de ofenderme son estos. Los que más capacidad tienen de defraudarme son estos. Los que más capacidad tienen de pecar son estos. Venga, los libro de ese camino. De manera que si no fuimos más allá, no es porque hayamos sido mejores, es porque Dios puso freno en nuestras vidas. Y si no hemos ido más allá en otras cosas, no es por nosotros. Es porque su gracia está obrando ¿en quién? En nosotros. ¿Sí o no? Eso pensaba yo esta semana hablando con el Señor y le decía, Señor, tantos hombres que alguna vez uno vio que empezaron bien, como con ese anhelo de buscar al Señor, y de pronto cuando su iglesia creció, pues su anhelo se volvió otro. Tal vez se volvió el dinero, tal vez se volvió que la iglesia fuera más grande, o tal vez que su ministerio tuviera renombre o tuviera fama, ¿cierto? Pero le decía al Señor, Señor, y si no me he ido por ese camino, solo es porque tu gracia ha puesto freno. Porque si dependiera de mí, hacía rato lo había tomado, ¿cierto? Entonces todo eso nos lleva a caer de rodillas. Y no nos lleva a creernos mejor que nadie, sino nos lleva a mirar, Señor, cuánta misericordia sobre nosotros, que no nos has dejado a ir donde seríamos capaces de ir. Y no nos has dejado hacer lo que seríamos capaces de hacer, porque seríamos capaces de hacerlo. Pero gloria a tu nombre, Señor, que has puesto freno, que muchas veces has tenido que poner el trillo sobre nuestras vidas, pero ese trillo es para poder frenar nuestros corazones, para que no nos alejemos de ti, para que no nos vayamos en la dirección ¿qué? En la dirección equivocada. De manera, mis amados, que el mayor anhelo que tiene que haber en nuestro corazón y en nuestra vida no es ver gente prosperada. Nuestro mayor anhelo no es ver gente con salud. Nuestro mayor anhelo no es ver gente sin problemas. ¿Sí? Nuestro mayor anhelo
y no obviamos la misericordia de Dios que nos ha dado mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos en todas las áreas. Pero nuestro mayor anhelo debe ser ver gente salva. Ese tiene que ser nuestro mayor anhelo. Porque hay gente que ha prosperado y antes ha tomado es un camino de perdición. Tercera de Juan 2 dice, mire este versículo, lo coherente con el Evangelio. Es un muy buen deseo, pero es un versículo completamente coherente con el Evangelio. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Sí o no? Pero aparece la condición. Así como prospera ¿qué? Tu alma. ¿Sí o no? Se lo voy a leer en la versión al día. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso que primero es lo espiritual y después lo que Dios quiera añadir. Ese es el orden. Por eso el mayor deseo de nuestro corazón no es ver gente prosperada, es ver gente salva. Porque la verdadera prosperidad es la salvación. Esa es la verdadera prosperidad para el corazón. Por allá donde dice la palabra de Dios, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. No está hablando de las cosas que a ti te gustan, está hablando de las cosas que son la voluntad de Dios para tu vida. Lo que va a prosperar es lo que es la voluntad de Dios para tu vida, porque entonces vas a entender muchas cosas y vas a asimilarlas dentro de tu corazón y vas a saber por qué tantas cosas han sido necesarias en tu caminar y en el mío, para que nosotros ¿qué? Aprendamos a depender de ¿quién? Aprendamos a depender de Dios, aprendamos a conocer a Dios. No olvidemos, la salvación no es que Dios resuelve mis problemas. ¿Qué es lo que estaba esperando el ladrón que estaba retando a Jesús en la cruz del Calvario? Él lo que estaba esperando era que le solucionara su problema al estar allá colgado en esa cruz. O sea, si eres el Salvador, pues bájeme de esta cruz. Y no olvidemos, la salvación lo que ha venido es a librarme de mí mismo, a librarme de mi propio ¿qué? Engañoso y perverso más que todas las cosas, es el corazón de ¿quién? El corazón de el hombre, el corazón del hombre. Cuando Jesús empezó a anunciar la palabra, siempre decía, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Porque el reino de Dios no está lejos de ¿quién? De vosotros. ¿Ha habido algún momento en el que Dios deje de ser rey? ¿Hay algún momento en el que Dios deje de tener gobierno en toda la tierra? No, mis amados. Pero cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que se han dispuesto para caminar con Él. El gobierno de Dios en el corazón de ¿quién? En el corazón de el ser humano, en el corazón de cada uno de nosotros. En el huerto del Edén, ¿qué hizo el hombre? Se rebeló al gobierno de Dios sobre ¿quién? Sobre su corazón. Y por el pecado el hombre empezó a construir su propio ¿qué? Reino. De manera que el hombre es el único esclavo que se cree rey. ¿Cierto? Porque el que peca esclavo es del ¿qué? Y quedamos esclavos del pecado. Y el hombre es el único esclavo que se cree ¿qué? Que se cree rey. Pero bendito el plan de Dios que ha venido a libertar nuestro corazón de esa realidad que ha golpeado tan fuerte nuestro corazón. La llegada de un Salvador significaba que Dios había provisto quien me perdonara, pero también quien transformara ¿qué? Mi corazón. La semana anterior les decía, la gente de afuera piensa que si tú empiezas a meterte con Dios y a escudriñar la palabra te lava el cerebro, y es cierto.
te lava el cerebro, te lava el corazón, te lava el alma, te va a dejar purificado, porque te va a sacar de pensar de todo lo que aprendimos allá afuera, ¿sí? Por eso la Biblia nos lleva a vivir contra cultura. Ahí hay una cultura afuera de muchas cosas, pero no hemos sido llamados a vivir a todo lo que le rinde culto afuera, ¿qué? El mundo. Hemos sido llamados para tener el corazón completamente rendido ¿a quién? Rendido al Señor. La semana pasada veíamos sobre la iglesia de Sardis. Una iglesia a la que particularmente el Señor le dijo, tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Y estás muerta. Yo conozco tus obras, ¿cierto? De manera que el Señor le habla a una iglesia que tiene su corazón totalmente puesto en muchas cosas, pero no en quién, pero no en Dios. No olvidemos, hay cantidad de gente que ha venido a la iglesia, pero no ha venido a Dios. Son dos cosas, una cosa es venir a una congregación, otra cosa es venir a Dios. Y el llamado es a venir ¿a quién? Y el llamado es a venir a Él. Sardis es el ejemplo claro de un pueblo que no se siente atraído por Dios. Que se siente atraído por muchas cosas, pero que no se siente atraído por Dios. Pero cuando nosotros empezamos a contemplar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y empezamos a recibir luz, y empezamos a tener valor de lo que Él hizo de una manera especial, y eso empieza a ser atesorado dentro del corazón, allí es donde mi orgullo empieza a rendirse a los pies de ¿quién? A los pies del Maestro. Cuando contemplo la cabeza del Señor allá en la cruz, una corona de espinas, su costado, sus manos, sus pies horadados. Cuando empiezo a contemplar todo eso, uno se encuentra con algo inexplicable. Cómo en medio de tanto sufrimiento fluye tanto amor. Cómo en medio de tanto sufrimiento fluye tanto amor. Y amor hacia cada uno de quién? Hacia cada uno de nosotros. Hacia cada uno de nuestros corazones. Primera de Pedro 1, 18, 19. Vamos a terminar hasta ahí en esa Primera de Pedro. Y la semana próxima continuaremos, si Dios así nos lo permite, ahondando aquí en Pedro 1, 18 y 19, que es donde podemos ver esto que les decía ahorita, cómo de una manera tan tremenda vemos en medio de tanto sufrimiento, cómo fluye tanto amor, cómo el Señor se estaba cubriendo de toda nuestra suciedad, para que ahora nosotros podamos estar completamente limpios. Dice el verso número 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿cierto? De vuestra vana manera de vivir. Y esto no lo podemos pasar por alto. Porque vano es todo aquello que lo volvemos la razón de nuestra vida, nuestro caminar. Que es vacío, que no puede llenar nuestras vidas. Que no puede saciar nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios que fuimos rescatados de nuestra vana, ¿qué? Manera de vivir. Y aquí utiliza una figura que se utilizaba en la antigüedad. Los esclavos, muchas veces para ser libres, traían y pagaban un precio a uno de los dioses de la antigüedad. Y venían a sus templos y pagaban un precio. En la tesorería de ese templo recibían el precio y aceptaban el pago por el esclavo. Después esa tesorería le pagaba al que era el dueño del esclavo para que lo dejara libre. Pero ese esclavo, una vez era aceptado, entendía que ahora había dejado de ser esclavo porque ahora había sido comprado
que a los ojos de todo el mundo era libre, pero él entendía que ahora su vida estaba dispuesta y totalmente entregada a ese Dios al que le había ofrecido para que lo hiciera libre. Y pagaban precios en monedas y en oro. Y ahora el Señor compara eso y dice: pero ustedes han sido rescatados de su vida de esclavitud, no con oro corruptible. No había algo tan valioso sobre la tierra con lo que se pudiera pagar por ti, sino que dice: ¿de dónde recibimos esa vana manera de vivir? De nuestros padres, pero fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y si nosotros miramos, para la libertad de los esclavos ante los ídolos se daban cosas, pero para la libertad de un esclavo del pecado no se dieron cosas, se derramó la vida misma de Dios. La vida misma de Dios. Y esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario sigue siendo tan viva que todo lo que toca esa sangre lo llena de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que vivieron en aquel momento, en la resurrección de Lázaro, fue algo demasiado pequeño con lo que ocurrió en el monte Calvario. Lo que hace la sangre de Cristo para rescatar a un vil pecador y reconciliarlo con Dios y traerlo a una relación personal y total con el corazón de su Creador. Que tú y yo podamos darnos cuenta que aunque hay luchas y estamos siendo perfeccionados, podemos venir y relacionarnos con Dios. Y por eso el mayor privilegio de una reunión como estas es relacionarnos con Él y poder ver su gloria y poder amarlo y poder disfrutar su presencia y poder derramar nuestro corazón delante de Él. Y cuando miramos al lado, saber que no solamente Dios lo está haciendo conmigo, sino que lo está haciendo con tantas vidas. Y como veíamos la semana pasada al terminar, sorprendernos de que Dios hace la obra. Dios es el que me rescata. Dios es el que transforma mi corazón para que yo lo vea. Dios es el que me conduce a una relación íntima. Y después de que Dios hace todo eso, llama al cielo y a la tierra y le dice: celebren lo que está haciendo en el corazón de mi pueblo. Si Dios lo celebra, cuánto más nosotros que hemos sido los beneficiarios de Dios. Mis amados, y todo eso nos lleva a buscar las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, y no las de la tierra. Lo que viene de Dios sacia. Y cuando Dios sacia, amados, hay contentamiento. Y cuando hay contentamiento, ya no trabajas de mala gana. Ya no eres un empleado de la montonera. ¿Dónde estás? Estás pensando: Señor, ¿cómo te agrado con mi trabajo? ¿Cómo te agrado siendo esposo? ¿Cómo te agrado siendo hijo? ¿Cómo te agrado? Y se convierte en algo tan hermoso, porque ya la motivación no es el sueldo. La motivación es cómo honrar al que me amó y dio su vida por mí, al que no escatimó en dar a su propio hijo. ¿Cómo no honrarle cuando me ha provisto todas las cosas? Entonces inclinas tu rostro ahí donde estás y hablas con Dios.